Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Nava, yo soy profesora del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y soy la coordinadora del grupo de Gastropatología. Hoy voy a presentarles entonces los resultados de un interesante estudio que hicimos en el Departamento de Amazonas en el marco de un proyecto que realizó la Universidad Nacional dirigido por el doctor Fernando Laos, y nuestro grupo de gastropatología participó específicamente en un objetivo que era identificar mutantes de escape del virus de la hepatitis B en comunidades indígenas en el departamento del Amazonas. El trabajo fue realizado en especial por Carlos Mario Jaramillo, que fue mi estudiante de maestría en este proyecto, y el doctor Fernando Velaos. La infección por el virus de la hepatitis B sigue siendo un problema de salud pública. En este mapa observamos entonces los países que aparecen en color verde oscuro presentan una prevalencia de más del 8%, y los de verde oliva presentan una prevalencia intermedia entre el 7 y el 2%. En color amarillo aparecen los países de baja prevalencia de menos del 2%. Más adelante les comentaré con respecto a Colombia cómo se presenta la prevalencia. Esta infección sigue siendo un problema de salud pública a pesar de que las coberturas de vacunación para la vacuna de hepatitis B es muy alta. En azul entonces en azul rey vemos los países que tienen una cobertura de más del 90% que corresponde a Colombia también. Esta vacuna que se utiliza ya hace más de 20 años corresponde entonces a una proteína recombinante, un péptido recombinante específicamente del antígeno de superficie. El antígeno de superficie es el que está presente en la envoltura del virus, como lo vemos en la imagen de arriba, y los anticuerpos neutralizantes que van a proteger contra la infección pueden ser desarrollados en respuesta a la vacuna, si es el caso de que uno reciba la vacuna, o en respuesta de una infección natural. El antígeno de superficie, entonces, el que tenemos presente en la envoltura, existen tres formas: la forma pequeña o S, la forma mediana M y la forma más grande o L, que todas comparten una región de esa proteína que se llama el determinante A y el que entonces vemos aquí identificado. Los anticuerpos neutralizantes, como les decía, que se generan en respuesta a la vacuna, van dirigidos específicamente contra esta región. Se genera entonces un péptido recombinante utilizando una levadura para producir en gran escala la vacuna. En Colombia entonces el esquema que tenemos es una primera dosis a los niños recién nacidos, que debe ser en lo posible en las 24 horas después del nacimiento, máximo 48 horas después, y luego tres dosis que van a ser administradas a los 2, 4 y 6 meses, hacen parte entonces de la vacuna pentavalente. Sin embargo, es importante mencionar que están en desarrollo nuevas vacunas porque ya se han generado entonces, han aparecido mutantes del virus que escapan entonces a los anticuerpos neutralizantes dirigidos contra ese determinante A. Específicamente entonces, vacunas que no solamente van a incluir ese péptido correspondiente al determinante A, sino que también van a codificar, van a incluir las regiones codificadas por las otras dos regiones adicionales en el caso del antígeno de superficie M y L, como lo vemos en la gráfica de abajo, pre-S2 y pre-C1. Muy importante entonces porque, como les comentaba, se han generado mutantes de escape, entonces han aparecido mutaciones en los virus que están circulando en el mundo, en los cuales entonces acumulan mutaciones específicamente, como lo vemos en esta gráfica, en el determinante A, que es esa región entonces inmunodominante contra la cual van dirigidos los anticuerpos neutralizantes. Esa descripción entonces de las mutantes de escape se han hecho en diferentes países y en diferentes poblaciones entonces de estudio. Con respecto a la epidemiología de la infección por el virus de la hepatitis B en Colombia, lo primero entonces que hay que mencionar, aunque en el primer mapa que observamos, Colombia parecía básicamente como de prevalencia intermedia y solamente la cuenca amazónica parecía de alta prevalencia, la verdad es que tenemos varias regiones de alta prevalencia, no solamente la Amazonía, la Orinoquía también, la Sierra del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta, regiones de prevalencia intermedia y regiones también de baja prevalencia. En la gráfica de barras observamos cómo fue la notificación de los casos de hepatitis B en Colombia en el 2016, aunque el promedio fue de 4 por cada 100.000 habitantes, que correspondería a un país de baja prevalencia. La verdad es que vemos entonces como Guaviare, Amazonas, Vaupés, Guainía, departamentos entonces que tuvieron un reporte más elevado de casos de hepatitis B con respecto al promedio nacional.
y departamentos como Cauca, Valle, San Andrés, que tienen una muy baja notificación. En la gráfica entonces del lado izquierdo observamos cómo ha sido la notificación en tres diferentes años, 2010, 2014 y 2016. El primer valor es la incidencia reportada en promedio para Colombia, 3.7, 4.34 y 4 por cada 100.000 habitantes, mientras que el segundo valor corresponde a la incidencia reportada en ese año para el departamento del Amazonas. Como vemos entonces, desde 27.8, que fue la más alta en 2010, y el último año 14.5 fue la incidencia. Es así entonces como el departamento de Amazonas sigue presentándose como una región de alta incidencia del virus de la hepatitis B, a pesar de que fue el primer departamento que en 1992 se hizo la introducción de la vacuna del virus de la hepatitis B, esa vacuna recombinante que ha tenido una muy buena respuesta en general en el mundo. La proteína, como les decía, es un péptido recombinante de la forma de la ORFS, del dominio que comparten los tres antígenos de superficie, purificada. También tiene un excipiente lipídico de fosfolípidos que ayuda entonces a que se genere una mejor respuesta inmune. La partícula es de 22 nanómetros. En 1992, cuando se inicia entonces el programa de vacunación, se inicia en el departamento de Amazonas, gracias a algunos estudios que había hecho el profesor Fernando de la Hoz de la Universidad Nacional y que había demostrado que los grupos indígenas tenían una muy alta prevalencia. Hasta el 66% en niños eran positivos entonces para la infección por el virus de la hepatitis B. Inicialmente entonces se hace la introducción de una vacuna que era específica para el virus de la hepatitis B monovalente. Se logró una cobertura hasta 70% y el esquema era 0, 1 y 2 meses se administraba entonces a los niños, inicialmente pues desde niños recién nacidos y hasta niños menores de 5 años. En el 2001 entonces se hizo la introducción de una nueva vacuna que es la vacuna pentavalente, que no solamente entonces es una mezcla de vacunas que van a proteger al niño contra diferentes tipos de microorganismos, incluyendo bacterias e incluyendo en este caso el virus de la hepatitis B. Se modificó un poco entonces el esquema. Inicialmente entonces al niño se le va a dar una dosis monovalente solo para hepatitis B al momento de nacimiento y luego a los 2, 4 y 6 meses se le debe dar nueva dosis, en este caso una vacuna pentavalente. Los estudios entonces permitieron demostrar que 8 años después de haber introducido la vacuna en 1992 se hizo una reducción muy importante de la prevalencia del virus de la hepatitis B en poblaciones de niños en Amazonas, del 66 bajó al 15%. El macroproyecto de la Universidad Nacional pretendía entonces identificar cómo se comportaba la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis B en comunidades indígenas Amazonas. Y dentro de este estudio, el grupo de gaspatología planteó entonces un objetivo específico y era identificar las mutantes de escape del virus de la hepatitis B si circulaban en muestras entonces provenientes de niños y de madres pertenecientes a comunidades indígenas del departamento de Amazonas. Adicionalmente, entonces, queríamos hacer la identificación de los genotipos del virus que circulaban en estas comunidades. En total, 37 comunidades amerindias del departamento de Amazonas que pertenecen entonces al municipio de Leticia, al municipio de Puerto Nariño y al corregimiento de Tarapacá, y que los dos primeros, Leticia y Puerto Nariño, están sobre las riberas del río Amazonas y sobre otros ríos afluentes como el Loretoyacu, y el Amacayacu y el Boyaguazú, entre otros, y asentados sobre las riberas del río Putumayo en el caso de Tarapacá. El estudio entonces se realizó entre junio del 2010 y junio del 2011. La metodología en campo inicialmente se presentó el proyecto ante las entidades de salud, Secretaría de Salud de Leticia y Secretaría de Salud de Amazonas, y muy importante, a los representantes de las asociaciones indígenas de este departamento, como Aticoya y Acitá. Una vez entonces hubo la concertación con las entidades de salud y con los representantes de las comunidades indígenas, entonces se inició el estudio en el cual entonces se visitaban cada una de esas comunidades indígenas. Inicialmente se hacía el contacto con el curaca, que es más o menos como el alcalde de cada comunidad, y luego entonces se iniciaba el estudio haciendo visita casa a casa de toda la población. Siempre entonces la mamá, o si no estaba la mamá, la abuela era quien podía firmar el consentimiento informado por los niños. Se solicitaba entonces el carnet de vacunación para registrar en la encuesta cuántas dosis y cuándo habían sido administradas esas vacunas de virus de la hepatitis B.
Para el estudio de la Universidad Nacional se hizo un cálculo de tamaño muestra que por lo menos 1000 niños tenían que entrar al estudio para poder estimar entonces la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis B. Estas muestras de sangre obtenidas de sangre en niños fueron analizadas luego entonces para la detección de dos marcadores de la infección por el virus de la hepatitis B, como son los anticuerpos anticore y el antígeno de superficie. Las muestras entonces que salieron positivas para uno de los dos de los marcadores anticore y o el antígeno de superficie se enviaron, una parte de estas muestras se enviaron al laboratorio de gastropatología de la Universidad de Antioquia para hacer la extracción de DNA a partir de estas muestras de suero y luego amplificar entonces por PCR las regiones que codifican los antígenos de superficie. Se secuenciaron entonces estos fragmentos amplificados y luego pues se hizo el alineamiento con secuencia en GenBank para hacer entonces el análisis de nucleótidos y de aminoácidos para detectar si había variantes de escape en estas cepas aisladas de los niños y de las mamás. También entonces se hizo un análisis filogenético. Para hacer la amplificación entonces de estas regiones del genoma del virus de la hepatitis B, entonces se utilizaron para la primera región S, que es la que comparten los tres tipos de antígeno de superficie, se utilizaron primers, el YS1, YS2 y luego S3S, S3AS, para generar un fragmento de 336 pares de bases. Esos primers han sido previamente identificados y desarrollados entonces por otros autores. Para la región pre-S1, entonces se utilizaban también dos primers que previamente habían sido descritos por otros autores, el 2440P y el 58N, mientras que para la región pre-S2 entonces fueron diseñados como parte del estudio por el estudiante de maestría Carlos Mario Jaramillo, como lo vemos acá indicado en la gráfica. Como controles positivos, entonces, siempre se utilizó un suero positivo y un tejido hepático positivo para la infección por el virus de la hepatitis B. Como resultados que obtuvimos, entonces, en total 1.275 niños entraron al estudio y 572 madres correspondientes. Los niños entonces tenían entre 6 meses de edad y 11 años y las mamás entre 16 y 59 años como rango de edad. El 93% de los niños entonces tenían el carnet disponible de vacunación. En la primera dosis había sido recibida por el 81% de los niños, pero muy importante, solo el 34.1% la había recibido dentro del esquema, que como les había mencionado antes, máximo en las 48 horas primeras de vida. Había niños que habían recibido hasta 2 semanas después del nacimiento, habían recibido la primera dosis. Con respecto a la vacuna pentavalente, el 89.7% de los niños habían recibido entonces estas dosis de vacuna. Cuando miramos entonces los marcadores que presentaban entonces los sueros de estos niños y mamás, encontramos que 46 de los 1.275 muestras de suero eran positivas para anticore, lo que muestra primero que había una alta prevalencia en el grupo de madres y que a pesar de que los niños eran vacunados en el 93% de los casos, eran positivos algunos el 7 de ellos para el antígeno de superficie, lo que estaba mostrando que la vacuna no los estaba protegiendo. La detección del genoma se hizo a partir de 31 muestras de sueros de niños que fueron remitidos al laboratorio de gastropatología. El resto de muestras no estaba disponible, de los cuales 2 se amplificaron, la región ORFS. Y de 159 muestras provenientes de las madres, 5 muestras entonces fueron finalmente amplificado el genoma del virus, lo que corresponde al 3.1%. Muy importante que 2 de las 24 muestras de los niños que fueron positivas para el genoma viral eran negativas para el antígeno de superficie, lo que corresponde a un perfil de infección oculta, 2 de 24, el 8.3%, mientras que las mamás nunca tuvieron, en las muestras de las madres, nunca se observó un perfil de infección oculta. Cuando entonces se hizo el intento de la amplificación del ORFS a partir de estas muestras, entonces se amplificó en 7 de ellas, 5 de aparentes de madres y 2 a partir de niños. Se amplificó la región ORFS, recuerden entonces que es la primera, la que está en verde oscuro, que corresponde entonces a la región compartida entre los 3 tipos de antígeno de superficie, mientras que la región pre-S1, que está solo presente en el antígeno de superficie mayor, fue amplificado en 2, una de la mamá y una de un niño, y la región pre-S2, que está presente en el antígeno de superficie mediano y el mayor también, en 2 de las mamás, como lo vemos acá.
Importante entonces que venían provenientes de diferentes comunidades como San Juan de Atacuari, Naranjales, Puerto Esperanza y Boyaguazú y Tarapacá. Cuando se hizo entonces este análisis de las secuencias, inicialmente del nucleótidos y luego se hace el análisis de los aminoácidos, se pudieron distinguir entonces, en el suero de una mamá se pudo distinguir esta mutación que cambia entonces el aminoácido de glicina a arginina, muy importante porque es la mutación de escape más frecuente identificada en diferentes tipos de países. Esta mutante de escape cambia, recuerden entonces, el determinante antigénico A que impide que los anticuerpos neutralizantes desarrollados a la vacuna pues puedan protegerlo o en una infección natural. La segunda mutante de escape que pudimos identificar corresponde a W156, que aunque está por fuera del determinante antigénico A, genera un codón de stop, de manera entonces que la proteína se genera truncada. Esta fue identificada en un niño. Adicionalmente, entonces, aquí las vemos en verde, identificamos dos mutaciones, potenciales mutaciones de escape. ¿Por qué potenciales? Porque están dentro del determinante A o cerca del determinante A y en teoría podrían ser también evadir la respuesta inmune. Sin embargo, para demostrar que son mutantes de escape hay que hacer unos ensayos in vitro adicionales que no hacían parte del estudio, que están pendientes, con los que podríamos entonces identificar si son también mutantes de escape. Adicionalmente, entonces, identificamos los genotipos que están circulando en esta población. La mayoría, entonces, 5 de ellos están clasificados dentro del genotipo F, que es autóctono en América y que es el más importante en Colombia. 5 de ellos corresponden al genotipo F1B y solo uno al genotipo F1A. En este caso, entonces, corresponde el genotipo F1B, el que más circula en Perú. Adicionalmente, entonces caracterizamos un aislado F1, el genotipo A, que ha sido previamente identificado en poblaciones afrodescendientes en Colombia, específicamente en el departamento del Chocó. En esta tabla entonces se resumen los resultados más importantes. En amarillo observamos entonces el perfil de las mamás, de las cuales entonces la muestra de suero se pudo identificar, se pudo amplificar el genoma del virus, a cuál comunidad pertenecen, a la etnia también, a la etnia más importante en el Amazonas es ticuna, pero aquí también hemos representado Yagua y en el caso de los niños Cocama. Adicionalmente, en qué comunidad entonces vivían, en San Juan de Atacoari, Naranjales, Puerto Esperanza, Boyazú, que todas pertenecen a el municipio de Puerto Nariño, excepto Puerto Esperanza, que pertenece al municipio de Leticia. El genotipo F1A, que estuvo presente entonces en una muestra de una mamá que habita en San Juan de Atacoari, mientras que en las otras muestras entonces detectamos F1B. En la muestra 127, una mamá de etnia Yagua que habita en Boyaguazú, identificamos esta mutante de escape que es tan común en los diferentes estudios de mutantes de escapes que se han realizado en diferentes estudios, que es la G145R, y las otras dos mutantes en la muestra 020 de una mamá que habita en San Juan de Atacoari y que identificamos las dos mutantes que tienen potencial de ser mutantes de escape. En verde entonces observamos el perfil de los dos niños, de los cuales entonces obtuvimos la muestra en la cual se amplificó el genoma del virus. En un caso entonces de un niño de Puerto Esperanza, de la etnia ticuna en Puerto Nariño, que pertenece entonces al genotipo F1B, en el cual no identificamos mutante de escape, y el niño en Tarapacá, que es de la etnia Cocama, en la cual identificamos entonces la mutante de escape, que es un codón de parada, la W156, y que corresponde al genotipo A. Interesante, y es que nunca coincidieron, o sea, las mamás que salieron positivas, sus hijos entonces no fueron positivos para la antigen-superficie por el virus de la hepatitis B, y lo mismo los niños que eran positivos para el virus de la hepatitis B, su mamá no estaba infectada con el virus de la hepatitis B. Lo que quiere decir, en el caso entonces de las mamás, vemos acá todas entonces con un perfil serológico positivas para el anticore y también para la antigen-superficie en todas ellas. Ninguno de esos hijos fue positivo para el anticore, como lo vemos en esta tabla. Lo que quiere decir que los niños no se han expuesto, o si se han expuesto, la vacuna los ha protegido.
Adicionalmente, también en los primeros estudios que hizo el profesor de la OZ, identificó como factor de riesgo las lesiones en piel que tenían los niños, que pueden entonces tener allí vesículas, y en esos líquidos estaba presente el virus de la hepatitis B. Las lesiones en piel son muy comunes entonces en estas comunidades indígenas, asociadas entonces a la presencia de ácaros que están en el pasto, y los niños entonces si andan descalzos o no utilizan botas pantaneras, entonces pueden exponer a estos ácaros y desarrollan estas lesiones en piel, lo que podría entonces también exponerlos a la presencia o al líquido de las vesículas de otros niños que pueden estar infectados con el virus de la hepatitis B, y de esta forma entonces adquirir la infección. Como conclusiones, entonces, este estudio permitió demostrar primero que la población indígena del departamento del Amazonas continúa siendo una población de alta prevalencia del virus de la hepatitis B, como lo vemos entonces con una prevalencia de antígeno de superficie muy alta en madres, por más del 8%. Importante que durante el estudio, cuando se demostró esa alta prevalencia, se hizo a través del Ministerio de Salud, se hizo la introducción de la vacuna en personas adultas en estas comunidades para disminuir el riesgo. La segunda cosa entonces que se mostró es que se evidencia el impacto de la vacunación de la población de niños menores de 10 años. Ustedes ven entonces la prevalencia en la antígeno superficie fue del 0.5%, comparada con la observada con la mamá, que en efecto es un gran hallazgo. Sin embargo, es importante decir que hubo una baja cobertura de la vacuna administrada a tiempo, o sea, máximo 48 horas después del nacimiento, lo que puede estar indicando ese prevalencia de anticore de 3.6% y una prevalencia de antígeno superficial 0.5%, a pesar de que más del 93% de los niños se habían sido vacunados. Demuestra también entonces la dificultad que hay en Colombia para las zonas rurales, en que los niños entonces recién nacidos puedan recibir la vacuna monovalente, ya que había que buscar entonces estrategias que permitan el acceso a esta primera vacuna y la adquisición entonces a tiempo de esta vacuna monovalente. Adicionalmente, entonces se identificaron de los 6 aislados, 5 corresponden, uno al genotipo F1B y uno al subgenotipo 1 F1A. Importante mencionar que el F1B no es el más común que se encuentra en Colombia. En realidad, en la región andina de Colombia el más frecuente es el F3, como lo vemos en el mapa. Sin embargo, el F1B es el que coincide también de mayor prevalencia en Perú. Y esto entonces pues una razón plausible es obviamente porque las comunidades indígenas, en el caso de Ticuna, también es la que es más importante en el lado peruano, de esta cuenca amazónica. Importante porque se identifica el genotipo F1A en estas comunidades indígenas. Este F1A es más frecuente o es muy frecuente en Centroamérica, no es así en otros países, lo que quiere decir, sugiere que ha habido introducción de este genotipo F1A en comunidades indígenas cuando en general son comunidades cerradas. Por último, el genotipo A, aquí ustedes lo ven entonces, que es el más prevalente en el caso de, como lo he mencionado antes, en poblaciones afrodescendientes, y en Colombia es el más predominante, por ejemplo, en el caso de Chocó. También entonces sugiere la introducción del genotipo A en comunidades indígenas y sería importante entonces hacer el seguimiento tanto de los nuevos genotipos que vayan a ser introducidos en las comunidades, como también el seguimiento entonces de la circulación de las variantes de escape. Por último entonces, las variantes de escape, la mutación G145R, la más común que en todos los estudios que se han hecho de variantes de escape alrededor del mundo, en una madre positiva para los dos marcadores anticore y antígeno de superficie. La mutación W156 en un niño que era anticore positivo pero antígeno de superficie negativo con infección oculta porque era positivo obviamente para el genoma del virus, y que genera, como les mencioné, un codón de stop del ORFS y que hace entonces que genere una proteína truncada. Y dos probables mutantes de escape ubicadas, una dentro del determinante A y otra cerca del determinante pero fuera del determinante, que también podría impedir el acceso a los anticuerpos neutralizantes en una madre anticore positiva, antígeno de superficie positiva. Aunque fue un número reducido de variantes de escape que se pudieron identificar, básicamente solamente a partir de 7 muestras se pudo amplificar el genoma del virus, dado posiblemente pensamos por las dificultades el trabajo de campo. Las muestras eran conservadas a 4 grados centígrados hasta que se podían remitir hasta Leticia
y eso podía pasar 1, 2 o 3 días mientras acababa el trabajo de campo en una comunidad y luego se mandaban a Leticia para que fueran conservadas a -70 grados centígrados. Pudo haber también ciertas dificultades técnicas para la amplificación de las regiones del genoma y eso entonces disminuyó drásticamente el número de muestras que fueron positivas y por tanto la posibilidad de que pudiéramos identificar otras mutantes de escape. Importante entonces el seguimiento en esa población y en otras comunidades indígenas en Colombia que se distinguen entonces por una alta prevalencia de infección por el virus de la hepatitis B. Por último entonces agradecer a Colciencias inicialmente quien financió el proyecto de investigación, la Vicerrectoría de Investigación a través del proyecto de sostenibilidad para el grupo de gastropatología y a todas las entidades, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Puerto Nariño y el Departamento de Salud Pública del Amazonas por su colaboración para el desarrollo de este importante proyecto. Gracias.